En punto, aquí en UCI Noticias. Los espero. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, yo soy Ana Treyes y estas son nuestras mañanas informativas, como todos los días, aquí a través de UCI Noticias. Gracias a los que se conectan vía Facebook, a los que nos siguen vía Twitter, a los que están con sus teléfonos móviles y sus audífonos conectados a través de nuestra señal. Hoy tenemos un menú súper interesante. Vamos a hablar en principio de la crisis de representatividad del Congreso desde un punto de vista bastante particular e innovador, pero que nos puede aportar muchísimo a la hora de saber elegir, a la hora de analizar, ¿no? Creemos que los ciudadanos tienen que estar muy bien informados para esto. Hoy día vamos a comenzar esta entrevista conversando con el doctor Guillermo Flores Borda. Él tiene todo un punto de vista muy interesante que les recomiendo esperar para conocer. Vamos primero con las portadas de los diarios a ver cómo amanecimos el día de hoy. El Comercio, la noticia importante de la región: Iván Duque es elegido presidente de Colombia. El derechista venció de lejos a Gustavo Petro. Abajo a la derecha, el Mundial de Fútbol Rusia 2018. Nosotros también hemos estado enlazados todo este tiempo, siguiendo las elecciones y también actualizándoles sobre las noticias del Mundial. El SUTEP fuera de juego, dice Correo. Hoy la facción SUTE Conare del señor Castillo, que no está reconocida legalmente, ha convocado a un paro de profesores y esto, por supuesto, nos pone los pelos de punta después de la última experiencia del año pasado. Se han tomado las precauciones del caso y estaremos también allí cubriendo las incidencias de este paro. Expreso, el gobierno pedirá al Tribunal Constitucional derogar la ley Mordaza. Desde varios frentes se ha anunciado. Para comenzar, el primer ministro ha dicho que ya están preparando la acción de inconstitucionalidad, que así se llama, lo que van a presentar al Tribunal Constitucional. Y abajo, Duque, presidente. 41 años tiene el presidente colombiano. El nuevo presidente es derechista, como les digo, y ha prometido unir a Colombia, que también está bastante polarizada. Y Perú 21, la mano que mece la huelga. De frente, Perú 21 señala que el Movadef es el que mueve los hilos de la paralización docente que ha sido convocada para el día de hoy por esta facción que les digo del SUTE Conare. Y la República, una buena noticia: ordenan etiquetar los octógonos, con octógonos los alimentos. Finalmente, el gobierno tomó la iniciativa y publicó el manual para que puedan etiquetarse de una manera mejor, ¿no?, los alimentos, y ustedes que nos están viendo puedan ver realmente qué es lo que consumimos. Nosotros hemos hablado ampliamente de ese tema y seguro que mañana o pasado lo volvemos a explicar para que ustedes puedan estar atentos y a la hora que vayan a comer, a comprar, mejor dicho, miren sus etiquetas y estén informadísimos, que ese es nuestro objetivo. Abajo, victoria de México. Vamos, alucinante lo que pasó ayer. Le ganó a Alemania, nada menos. El Mundial está trayendo tremendas sorpresas. Muy bien, como les comenté, está conmigo el doctor Flores Borda. Él es abogado, es profesor de la Universidad Católica y profesor de la Universidad Pacífico. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas, gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy joven usted, doctor. Pero un gusto que un joven como usted esté tan preparado sobre estos temas. Mire, yo quiero que le explique a nuestros televidentes qué cosa es la teoría de juegos. La teoría de juegos es una rama de la matemática aplicada que lo que hace es tratar de analizar situaciones en que hay comportamiento estratégico. Se considera que una situación tiene comportamiento estratégico cuando hay información incompleta. Es decir, por ejemplo, una negociación común entre una persona que va a comprar un auto y otro que la vende. El que vende podría no saber, podría saber más bien de que hay una parte que no está en correcto funcionamiento respecto a su carro. Ya. Esa es información privada que él mantiene. Y el comprador
quisiera conocer esa información, pero él no se la va a revelar. Ya. Entonces, en realidad, lo que hace teoría de juegos es una rama en que trata de entender cómo la gente se comporta en términos estratégicos para maximizar sus utilidades, ¿no? Sus beneficios. O sea, Sí. yo le voy a comprar el carro a usted, pero usted sabe, pues el carro tiene una quiñadita. Entonces no me lo dice para que yo pinche, ¿no? Usted en su beneficio. Claro. También podría ser al revés. Sí. Podría yo tener una información y no manifestarla, perjudicándole a usted en esta compra-venta en mi beneficio. De eso estamos hablando, ¿correcto? ¿Desde cuándo existe esta teoría? La teoría de juegos, como teoría de juegos, existe desde el 47. Ya. Nace con el libro Fear of Games and Economic Behavior de Morgenstern y von Neumann, que ellos la crean. Ellos crean el concepto de juego cooperativo, pero ese juego solo aplica para un tipo específico de juego que se llama suma cero. Es decir, por ejemplo, ¿por qué lo crean de esa manera? ¿Y qué se refiere a la suma cero? Es cuando en una situación no hay posibilidad de que dos partes ganen, sino que uno va a ganar más uno y uno va a perder menos uno, entonces suma cero. Ya. Entonces, eso cómo se ve en términos políticos, se creó dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, y la idea era cómo utilizar matemáticas para predecir el accionar del otro bando Ya. en Estados Unidos. Ajá. Y la lógica era más uno menos uno, entonces todo estaba creado en función del qué pasaría si nosotros detonamos la bomba atómica, cómo se va a construir un nuevo mundo después de eso. El -1 y el +1. Claro. Ahí está. Y ¿no es eso cierto? eso era el concepto hasta ese momento. O sea, el que uno siempre gana el total y otro el pierde el otro. total, y por eso era suma cero y eran juegos cooperativos. Luego en el 50, John Nash publica su tesis Juegos no cooperativos, y él crea la segunda parte de la teoría de juegos. Y en esta rama ya se habla de juegos no suma cero. ¿Por qué? Porque en una guerra en realidad no solamente hay espacio para cooperar o para destruirse, sino también para cooperar. Y, o sea, aunque no parezca, porque, o sea, normalmente no hay solo dos bandos en una guerra, así parece, pero en realidad hay miles de países con intereses diversos, y lo que plantea Nash es más bien crear un equilibrio para tocar este tipo de juegos que en realidad son los que ocurren en la mayoría de casos en la vida real. Ya, que tienen más que dos protagonistas, ¿no? O sea, en la venta de la compraventa del carro está usted y yo, pero también está mi familia, que se tiene que movilizar, está su familia, que está esperando este dinero para tener más poder adquisitivo, ¿no? De repente por ahí hay un tercero interesado en que yo lo jale, ¿no? Todas las mañanas, más o menos así, para que la gente entienda. Sí, Perdón sí. la simplificación, pero claro. es la idea. O sea, la idea era que teoría de juegos no se crea en realidad, o sea, a diferencia de otras ramas de investigación, y sobre todo en las ciencias puras, la teoría de juegos no se crea como una herramienta académica primero, sino que nace en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y luego va mutando en la Guerra Fría. Entonces, en realidad nace más como una herramienta bélica, Ya. y eso lo hace tan distinta porque en realidad su mayor aplicación comienza estando en términos bélicos y luego pasa a términos políticos, de votación. Ok, ahí es donde vamos a apuntar. Me pidió usted, antes de ver esta teoría de juegos aplicada a la política peruana, comenzar con un ejemplo que quizás Sí. nos va a ilustrar para arrancar. Sí, de hecho, yo quería explicar un poquito el concepto de Malcolm X, que era un activista afroamericano de derechos civiles. Ok. Él propone un concepto en un discurso que él llama The Message to the Grassroots, que significa el mensaje a las bases. O sea, él está dando su mensaje principal a las bases afroamericanas, que él espera que se movilicen en contra de lo que él considera una supremacía blanca, o una aristocracia o una élite oligárquica que controlaba Estados Unidos, y que otra gente que seguía el pensamiento de Malcolm sigue controlándolo, ¿no? Entonces, él propone, dentro del discurso, él propone una idea que se llama el esclavo de casa y el esclavo del campo. Y él dice, el esclavo de casa y el esclavo del campo, ambos sirven a un mismo amo blanco, pero ambos tienen una forma distinta de ver la vida por las condiciones en que han crecido. Entonces él, por ejemplo, menciona lo siguiente. Él menciona que el esclavo de casa, él vive en la casa del amo, vive en el sótano del amo, come en la mesa del amo, o sea, come de manera similar al amo, y también tiene ropas mejores que los esclavos del campo. Entonces, si la casa del amo por alguna razón se incendiaba, el esclavo de casa decía, nuestra casa se está incendiando, y él corría e intentaba apagar el incendio como sea.
Él entendía la casa del amo como su suya, casa. una identificación en función a todas estas, a este sistema, ¿no? Vertical, pero bueno, que al fin de cuentas era su subsistencia. Claro. Entonces yo soy el amo. Y de ahí él sigue y dice también, ese hombre, cuando el amo se enfermaba, él no decía el amo está enfermo, él le decía al amo, nosotros enfermos. O sea, él se identificaba más con el amo que lo que el amo se identificaba consigo mismo. En cambio, el esclavo del campo, él, pues, o sea, vestía harapos, lo que podía encontrar. Vivía en un establo con otros 30 esclavos más. Y además no comía, pues, en la mesa del amo, sino que comía las menudencias de lo que sobraba. Nunca probaba carne. Entonces, cuando algún momento cuando alguien le decía al esclavo de casa, vamos a escapar, el esclavo de casa decía, no, tú estás loco. ¿Por qué vamos a escapar? ¿Dónde encontraré un lugar mejor que este? ¿Comida mejor que esta? ¿Qué vestiré? ¿A dónde huiré? O sea, porque estaba muy identificado con el amo blanco. En cambio, el esclavo del campo, si alguien le decía, cuando él se enteraba de que el amo estaba enfermo, él no oraba para que se sanara. Él no oraba y decía, ojalá, Señor, que lo puedas recoger pronto. Cuando también se incendiaba la casa del amo, él no oraba para que apagar el incendio, ni corría a apagarlo. El esclavo del campo más bien oraba al Señor para que venga un viento más fuerte y acabe de quemarla, ¿no? Y entonces, cuando alguien le decía en cambio al esclavo del campo para escapar, él no preguntaba a dónde ir, ni qué comer, ni a dónde iba a ir, ni qué iba a vestir, porque él pensaba, cualquier lugar es mejor que este, y huía, ¿no? Entonces, ¿por qué usa ese ejemplo Malcolm X? Porque él trata de explicar lo siguiente, ¿no? O sea, el esclavo del campo, el esclavo de casa, el que vivía con el amo, él era igual que nosotros, o sea, y lucía igual que nosotros, era la misma raza que los esclavos de casa, que de campo, pero estaba tan identificado con los intereses del amo, que el amo lo había puesto ahí para mantener a los esclavos de campo a raya. Y, o sea, lo que Malcolm X, ¿por qué lo explica en el movimiento de derechos civiles cuando este ejemplo viene del antebellum, de la época antes de la liberación de esclavos afroamericanos? Es porque él dice, no, yo soy un esclavo del campo, dice él, pero los policías son esclavos de casa. Ellos son como nosotros, lucen como nosotros, pero aún así siguen un interés superior que no es, ni siquiera es el suyo propio, pero ellos sirven a otro que no es, o sea, que no es de nuestro pueblo, ¿no? O así lo entienden. Y luego él dice, por ejemplo, los políticos, ellos quieren creer que son más libres que nosotros, ellos en realidad quieren creer que son libres, pero ellos también son esclavos que están obligados a servir a ciertos grupos de interés. Entonces, tanto los policías como los grupos políticos en la idea de Malcolm X servían a intereses de grupos de interés que en realidad no respetan los intereses del pueblo, ni los de ellos mismos. Ellos simplemente son lo que él llama el nuevo tío Tom. El tío Tom, muy bueno. Pero, a ver, entonces, aplicando esto, ¿te parece que sigue siendo válido ahora en la política peruana? Yo creo que sí, porque de hecho creo que las personas, o sea, ¿cómo identifico yo el tema de la violencia? Yo no creo que la violencia sea culpa de la gente que realiza violencia. O sea, yo creo que ellos tienen algún tipo de responsabilidad, pero hay que entender también la forma en que ellos, o sea, entienden ahora su representatividad. Salen a la calle, ellos asumen de que hay autoridades que ellos han elegido y han puesto ahí para representar sus intereses, pero conforme van saliendo leyes, ellos se van dando cuenta que los intereses que ellos creían, esos políticos tenían, que creían que estaban con el pueblo, ahora se dan cuenta que esas personas, esos políticos responden a intereses superiores de una oligarquía o élite. Y luego la policía, uno esperaría, ellos lucen como nosotros, son parte del pueblo, pero sin embargo son aquellos que controlan la marcha y les dicen por dónde, o sea, es tan radical, y también menciona Malcolm X un concepto similar a las marchas, porque él dice, ni siquiera nos dejan marchar tranquilamente, nos dicen marcha, pero marcha pacíficamente, pero el concepto de pacífico es bien relativo, porque en realidad lo que te dicen ellos es, lo que dice Malcolm, y yo creo que aplica ahora es, ellos te dicen no solamente cuándo puedes marchar, sino por dónde puedes marchar y cómo vas a marchar. Entonces Malcolm usa una figura en que él dice, estos políticos, estos policías, son como cuando uno va al dentista, y al principio cuando le van a quitar un diente se resiste porque siente dolor. Entonces el dentista viene y te pone novocaína. Y una vez que te la pone, pues el dentista puede hacer lo que quiera y tú estás adormecido. Y él dice, tú estás con la mandíbula sangrando, pero aún así sufres. Y sufres, pero no puedes hacer nada y te quedas mirándolo todo porque únicamente. Estás drogado, claro. Estás con la novocaína. Esto lo quería aplicar yo para el tema del Congreso de la República, donde efectivamente han habido marchas, tal y cual como tú las mencionas,
Y también pareciera que hay esclavos de casa y esclavos de campo. Pero en este caso hay situaciones complicadas de entender. Claro. A ver, por ejemplo, la quema del patrullero, que fue la tercera marcha ante esta crisis de representatividad que tú estás mencionando, ¿no? Del Congreso, porque la gente no se siente identificada, siente que estos que han escogido no se identifican con sus intereses, pero luego ya un extremo, una quema de un patrullero poniendo en peligro la vida de una persona, ya un acto violento muy cuestionable. ¿Cómo se explica eso en este contexto? Es que yo creo que, o sea, nosotros tendemos a poner mucho... Ahora, Martin Luther King, él decía que la gente tiende a ver en las marchas, tiende mucho a analizar los efectos, pero no entiende las razones. Entonces, y que en realidad dice, ya no Malcolm, sino Martin Luther King, él dice, es un análisis simplista, en que la gente simplemente dice, miren, ha ocurrido este hecho y por tanto esto es aberrante. Pero, o sea, es un análisis muy sencillo que no tiende en realidad a tratar de entender las razones por las cuales la gente interactúa así. O sea, imagínense un sistema político en que ellos perciben que, o sea, uno diría, pero siempre hay la posibilidad de revertirlo porque siempre hay la posibilidad de elegir nuevamente y elegir mejor. Pero es un concepto errado. O sea, yo creo que ya no como alguien que habla de temas religiosos y políticos, sino como alguien que ve teoría de juegos, o sea, es un tema errado. ¿Cómo alguien podría elegir mejor en un sistema en que uno no puede determinar sus propios candidatos? Uno dice, pero uno votó por una lista. Sí, pero hay un monopolio realmente, ¿no? De gente que puede postular. El ciudadano no decide quién va a postular. Los partidos eligen quiénes van a postular. ¿Cómo puedo yo elegir mejor en una oferta deficiente? Pero los sistemas democráticos, bueno, reformados en relación a porque nuestras listas o nuestras maneras de elegir nuestras autoridades suelen ser amañadas para que salga el que un grupo de interés dentro del partido quiere, ¿no? Claro. 1, 2, check. 2, en el Congreso está el voto preferencial, con lo cual es el interés económico el que determina que postule. Ahí te doy la razón. Pero los sistemas democráticos lo que dicen es que son los partidos políticos a través de elecciones primarias democráticas las que tienen que convocar a sus militantes para escoger a sus candidatos. ¿Tú estás en desacuerdo con eso? Yo creo que yo entiendo que ese es un sistema que existe y, por ejemplo, en Estados Unidos en unas localidades uno se puede lanzar como independiente. Entonces, ¿por qué creo que es necesario que haya la posibilidad de tener candidatos de manera independiente? Que no para presidencia, para Congreso y para regidurías. ¿Y alcaldes? Tampoco alcaldes. Podría haber sido alcaldes, pero la nacional, la presidencial creo que sí debe depender de partidos. ¿Pero por qué lo digo? Porque la mayoría de gente no tiene los intereses, o sea, a una persona que en realidad está pensando cómo llegar a tener un sistema de saneamiento en su distrito, que es un pedido local, le estamos obligando, cuando los partidos eligen a quién va a llegar finalmente a ser el candidato al Congreso, ellos tienen que elegir intereses, ¿no? No pueden pensar en el interés de la cuadra 3 de Girón Moquegua, en el Cercado de Lima, no están pensando así, sino en una plataforma de intereses más macro. Entonces se piensa más en qué va a pasar con el impuesto a la renta, como si en realidad la persona que tiene la necesidad real en las bases del movimiento político tuviera ese interés. Y entonces el interés local se diluye en una plataforma nacional. Entonces yo creo que, o sea, una forma de evitar eso, porque finalmente uno dice, pero ¿por qué una vez que votaron luego ya no respaldan candidatos porque votaron? Porque votaron en un sistema deficiente en que en realidad la oferta no responde a sus demandas reales, porque en un sistema nacional su real pedido local se diluye. Entonces, si tuviéramos en cambio la posibilidad de votar por gente de manera independiente, o sea, por independientes, al menos para el Congreso, uno podría llevar su demanda local y tener representatividad de esa demanda local a nivel nacional sin comprometer mi plataforma local con mi plataforma nacional. O sea, en tu teoría de juegos, uno de los puntos que puede favorecer a los electores puede ser la posibilidad de presentarnos. Yo, Ana Treyes, me presento a regidora y con un mínimo número representativo, digamos. Una vez hay que reestructurar todo, pero yo. ¿Por qué? Porque yo puntualmente traigo los reclamos del sector tal, la calle tal, la población tal, saneamiento, inseguridad ciudadana, y 5 paraderos más de metro, no sé, por ejemplo. Esa sería una opción. Y por ejemplo, para dar un ejemplo sencillo, veamos cualquier lista de regidores y pensemos cuántos regidores hay y si cada uno de ellos representa un distrito distinto al menos. Y nos vamos a dar cuenta que no.
Ya, pero bueno, los regidores son por distrito, ¿no? Por distrito, claro. O sea, ¿cuánto representan barrios diferentes? Claro, pero serían? digo a la metropolitana. Al metropolitano. O sea, al final la mayoría, si uno revisa, o sea, en realidad se da cuenta que una mínima cantidad viene de barrios realmente emergentes. Ya. O sea, la mayoría vienen de sectores medios o sectores altos. Ya. Entonces, ¿cómo se puede esperar que la gente no reaccione de manera violenta cuando no encuentra representatividad ni en las listas que se van a postular? El análisis era algo bien importante. En un análisis post es fácil, efectivamente, lo que tú decías, ¿no? Pues vamos a condenamos la quema de esta tercera marcha del Congreso del Patrullero. Pero luego, si una persona dice, bueno, pero hay que analizar, ¿no? El Congreso está desprestigiado, el señor Galarreta tiene muy poquita aprobación y del Congreso tenemos tal y cual palo, te pueden decir también. O sea, otra reacción de la gente puede ser, hijo, nada justifica. Claro, pues, o sea, es que yo creo que en realidad nada justifica, es una forma bien sencilla de reutilizar el concepto de orden que se ha venido utilizando. Siempre hay este concepto en la mente de la gente de ley y orden, y nos han enseñado a pensar así, pero ese concepto en realidad, ¿a quién beneficia? O sea, quizás, o sea, no pueda sonar como yo estoy a favor de la violencia. Yo no estoy a favor de la violencia. Yo soy evangélico y tengo creencias fuertes similares a las de Martin Luther King, en el sentido de promover la marcha no violenta. Pero no voy a apuntar con mi dedo acusando a aquel que comete un acto de violencia cuando yo sé, o por lo menos me puedo dar cuenta por la rama en que investigo, que en realidad no hay forma en este sistema en que él pueda encontrar representación. Entonces, ¿qué formas tiene él? Porque la gente simplemente, los partidos le repiten una y otra vez, marcha pacíficamente, sufre, pero sufre pacíficamente, ¿no? Entonces básicamente le están diciendo cállate. Y cuando le dicen, pero vota mejor, ¿cómo pueden votar mejor en un sistema deficiente? O sea, no es posible, él nunca se va a encontrar representado. Es más, o sea, el Congreso está desprestigiado, pero ¿cuándo el Congreso ha tenido prestigio? O sea, por lo menos en los últimos 20 años realmente alguien ha dicho, o sea, este Congreso tiene un 90% de aprobación. Eso no va a pasar porque el sistema no permite que las demandas de bases puedan llegar realmente a la discusión nacional. Ahora, hay otro tema bien interesante en tu análisis, que es la predictibilidad. Bajo tu perspectiva, porque no son tontos los congresistas, por ejemplo, pueden prever todo esto, ¿no? ¿Cuál es la lógica que tú crees que hay ahí? Por ejemplo, con, no sé, varias leyes, por no mencionar alguna, que saben que no tienen aceptación y sin embargo van a por ellas, ¿no? Claro, es que ellos no responden, o sea, ellos son el tío Tom, el nuevo tío Tom. Ellos responden a otro tipo de interés, no tienen por qué responder a la gente. Y uno dice, pero no, porque si no, no los reeliges. ¿Acaso el ciudadano tiene control de eso? O sea, finalmente quien elige, quien los lanza, es el mismo grupo de interés, es el mismo partido político que responde a un cierto grupo de interés o ciertos grupos de interés, y ellos deciden quiénes van a ir. ¿Qué sufrimiento realmente, o sea, qué impacto político realmente recibe ese candidato? Si finalmente, o sea, cuando vuelva la nueva elección, él volverá a estar en la lista, si respondió a los intereses del grupo. Los que no van a aparecer en la lista no van a ser porque le fallaron al pueblo, sino porque le fallaron al partido o a los grupos de interés dentro de ese partido. Tú dijiste, para ya ir cerrando, lamentablemente el tiempo se nos acaba, en uno de tus artículos comienzas con una anécdota bien interesante, que es, me crucé con mi vecino, tú eres evangélico, ¿no? Entonces dice, él me pregunta, Guillermo, ¿dónde hay un templo más cercano? Y entonces le dice, ¿pero por qué? ¿Por qué me estás preguntando eso? No ahora que te has decidido practicar bien la religión, la que sea. Y él dice, no, es que quiero ser congresista. Claro. Este ejemplo me retrotrae a lo que me está mencionando. O sea, el interés, o sea, él ha leído que hay un interés de grupo. Claro. Si eres un congresista de una religión, ¿no? Más o menos es lo que nos quiere decir. O sea, en realidad es un tema, yo enseño religión y política también pacífico. O sea, en realidad la política, cuando uno tiene una persona crea su identidad cultural o social a raíz de ciertos aspectos de la cultura local. Entonces, un aspecto probablemente para nosotros es cuando, por ejemplo, yo te pido, Ana, ¿cómo te defines tú? Tú probablemente te vas a definir en términos, cuando tú me digas quién soy yo, vas a comenzar primero, yo trabajo aquí, yo estudié aquí, y luego vas a ir, yo soy esa familia. Si yo te quito el trabajé aquí y estudié aquí, te quedas solamente con el concepto familiar o religioso. ¿Por qué? Porque no todos tenemos acceso. No todas las personas en este país tienen acceso a un trabajo que les permita tener identidad o a un estudio que les permita generar identidad. Al no tener acceso a esas instituciones, arman su identidad nacional en base a otras instituciones que sí están ahí y van a permanecer ahí y a las que no tienen costo de acceder. La religión, por ejemplo, es una, un partido político a veces es una también, no a la cúpula, pero abajo, en la base. Entonces, acá en Perú,
Y en Latinoamérica está pasando lo mismo. Incluso Iván Duque ganó ayer. Iván Duque, para ganar los votos del sector evangélico, se convirtió durante la campaña, se convirtió al evangelicalismo. Y fue para mí algo extraño, ¿no? Ya creo que llegó más allá que lo que llegó Keiko, que es le impongan manos, pero él ya se convirtió. Entonces eso ya es radical. ¿Pero por qué? Porque ellos están identificando algo que yo creo que desde teoría de juegos uno se da cuenta y dice, es obvio. O sea, no hay instituciones. Y al no haber instituciones, la gente va a tratar de armar su identidad a través de las instituciones que están ahí accesibles para ellos, que no son educación, no son los empleos altos, los rangos altos en empleos, son la religión. Y ellos están identificando eso, que la gente está construyendo su identidad nacional, donde pueden alrededor del fútbol, pero donde no pueden alrededor de la política basada en religión. Y es por eso que en Latinoamérica, en la caída de partidos políticos por presunción de corrupción, la caída de instituciones, la gente está apuntando a crear su identidad nacional en punta de, en realidad ni siquiera religión, cristianismo, ¿no? Y cristianismo no realmente vivencial, sino cultural, ¿no? El que es definido como cristianismo cultural, que es que no está basado en teorías religiosas, digamos, sino en prácticas sociales, ¿no? Ritos. Bueno, doctor Flores, se me acaba el tiempo, muy interesante. Le vamos a volver a invitar, ¿no? Para poder seguir conversando. Esta teoría de juegos está súper interesante y está aportando muchísimo al debate. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Venido. Un gusto, ¿ah? Gracias. Vamos a una pausa y volvemos. Espéreme, doctor, no se me vaya. Vamos a una pausa y volvemos con el analista político. El doctor Ángel Delgado nos visita nuevamente para conversar sobre la tan discutida ley Mulder.